cazadores que vieron por ahí que hizo que no quisieran volver al bosque. No sucedió mientras cazaba, pero cuando tenía 12 años estaba buscando botellas en un arroyo en una densa ladera boscosa. Escucho pasos pesados detrás de mí. Son lentos y suenan más pesados que un humano o un ciervo. Casi me paralizo cuando me doy la vuelta y veo dos grandes huellas de pasos. Unos segundos y un infarto después, me di cuenta de que era solo la vaca de los vecinos la que salía y su nariz estaba a unos centímetros de mi cara. El amigo de la infancia de mi padre murió en un accidente de caza. Le dispararon desde un puesto de árboles en tierras estatales. Esto fue a fines de la década de 1980, cuando era joven. Nadie se entregó a la justicia nunca y, por el ángulo y el calibre, dudo que alguna vez hayan encontrado la bala. Hasta el día de hoy, su asesinato sigue sin resolverse. Después de eso, mi mamá le prohibió a mi papá que fuera a cazar y, por extensión, a mí también. De todos modos, escucho demasiadas historias de personas que se emborrachan y hacen cosas estúpidas con armas de fuego en el bosque. Ahora tengo la suerte de poseer 10 hectáreas de propiedad donde puedo capturar un ciervo casi todos los años, pero no creo que pueda cazar nunca en tierras estatales. Caminé hasta un laboratorio de metanfetamina, no estoy seguro de si ese es el término correcto, mientras buscaba un lugar de caza. Pensé en salir de allí de inmediato. Nunca me había encontrado con algo así antes y en retrospectiva, el olor debería haber sido un indicio de muerte. No fue hasta que estuve allí de pie mirando lo que parecía un montón de basura debajo de lonas de camuflaje que me di cuenta de lo que estaba mirando. Caminé de regreso a donde tenía señal en el celular, llamé al sheriff y le mostré en un mapa donde estaba el laboratorio. Un montón de ellos fueron allí, no encontraron a nadie y me hicieron esperar con otro oficial durante más de una hora junto a los policías. He escuchado muchas historias algo inquietantes. Mucha ropa de mujer hecha trizas, cobertizos y pequeñas chozas que parecen como si alguien acabara de alejarse. Se sentía que el lugar todavía estaba caliente y ni siquiera escuchabas un sonido y no veías a nadie. Grandes cosas moviéndose en el pantano, tener la sensación de ser observado o acechado, una bocanada repentina en el estómago, se te eriza el cabello. La sensación de que algo anda mal y tienes que irte de allí, entre otras cosas. Y si tienes esa sensación, es mejor que salgas. Hay una especie de instinto primordial que nuestros antepasados tenían y todavía tenemos algo de él hoy. Cuando era niño, un cazador furtivo debió pensar que era un ciervo o algo así y me disparó. Impactó en un árbol apenas a unos centímetros sobre mi cabeza. Inmediatamente disparé 3 tiros lo más rápido que pude, no al tirador sino al aire. En mi grupo de caza, 3 disparos inmediatos significan ayuda, básicamente. Mi papá y nuestro club de caza salieron de inmediato para averiguar qué diablos había pasado tocando la bocina de sus camiones para avisarme que estaban viniendo. Básicamente, me acosté en el suelo hasta que pude notar que estaban cerca de mí. Cuando llegaron, les conté lo sucedido y supuse que probablemente era un cazador furtivo que intentaba atrapar un ciervo que venía en mi mismo camino. Pero ellos me dijeron que no había ningún cazador en donde yo estaba. Era propiedad privada y siempre fuimos muy conscientes de quién estaba en la zona y donde cazaba cada uno. Se suponía que nadie estaba cerca en la parte en la que yo estaba. Me asustó muchísimo. Esto fue a mediados de los 90. La razón por la que no me gusta cazar en propiedad pública es por esto y me incomoda no saber quién más puede estar alrededor mío. Fuimos de campamento hace unos 10 años y en medio de la noche escuchamos este sonido increíblemente fuerte en el agua, como si alguien golpeara sobre ella. El sonido pasa en el agua muy bien, así que nos despertó repentinamente. Mi primer pensamiento fue que un hombre borracho o trastornado con una pistola disparó sobre el lago y el sonido era la bala que se deslizaba por la superficie. Resulta que fue un castor el que golpeó el agua antes de sumergirse. Lo sé porque ocurrió de nuevo temprano en la mañana y nos reímos, pero la idea de estar en medio de la nada con un idiota homicida haciendo disparos me asustó bastante. Me perdí este viaje con mi papá y su compañero de caza. Estaban en una sección remota del sureste de Wyoming cazando alces. Como cualquier buen cazador de alces, se levantaban a las 3:30 para vigilar su lugar y observar los patrones de la manada antes del amanecer. Mientras conducían hacia el lugar, apareció una figura en sus faros y, por su silueta, no era un cazador. ¿Qué estaba haciendo una persona caminando por la carretera en completa oscuridad sin equipo de caza?
Mi papá estaba conduciendo, así que redujo la velocidad en su camioneta y su amigo preparó su arma. Cuando pudieron distinguir la figura en los faros, vieron que era una niña en una camiseta sin mangas y ropa interior, sin zapatos. Se detuvieron y verificaron su estado desde la ventana, ya que fácilmente podría haber alguien escondido listo para una emboscada. Cuando quedó claro que estaba gravemente hipotérmica y sangraba por los pies, salieron y la dejaron entrar en la cabina del camión. A partir de ahí, tuvo que haber sido una experiencia aterradora para esa chica. Seguro que no querría que dos campesinos sureños de mediana edad la subieran a un camión a 60 kilómetros de cualquier ciudad. Subieron la temperatura al máximo y la llevaron a una gasolinera rural cercana, donde eran clientes habituales y amigos del propietario y su esposa, que era enfermera jubilada. Cuando la niña finalmente pudo articular sus palabras, les dijo que ella y su novio condujeron allí para beber y tener relaciones. Cuando ella comenzó a tener convulsiones durante el acto, él perdió los estribos, le agarró los zapatos y se los tiró a unos arbustos. Cuando ella salió del coche para encontrarlos, él arrancó su auto, dejándola a temperaturas casi gélidas y desabrigada. Estimó que caminó alrededor de 2 kilómetros por un sendero de tierra antes de que mi papá la encontrara. Es bueno que los cazadores empiecen temprano porque ella fácilmente podría haber muerto. Tengo 2 historias para contar. La primera, no tan espeluznante, estaba a unos 32 kilómetros en el campo alejado de la civilización en un viaje de caza de una semana, estando solo por mi cuenta. Me desperté en medio de la noche con un oso metiendo su hocico en la tela de mi tienda. Inmediatamente comencé a tranquilizarme para ralentizar mi respiración y simplemente evitar exabruptos con el animal, porque sabía que si me movía o corría hacia mi auto estaría muerto. A la mañana siguiente encontré algunas huellas de sus patas y eran las huellas de oso más grandes que he visto en mi vida. Y la segunda, la historia espeluznante, esta vez también estaba en lo profundo de un bosque. Monté el campamento en un pequeño barranco muy bonito. Cuando me desperté había un círculo de grandes rocas alrededor de mi zona de acampada. No estaban allí cuando llegué e instalé el campamento. También soy un tipo corpulento y no podía mover ninguna de las rocas. Crecí y me crié en el bosque y ahora me niego a salir sin una pistola de gran calibre y me niego a dormir solo en lugares así. Esta es la historia de mi papá, no la mía. Había estado caminando por un par de horas y decidí sentarme bajo un árbol por un tiempo, solo para ver qué pasaba. Mientras me relajaba, noté esta luz que pasaba destellando por mis ojos. Miré hacia donde venía, pero no pude ver qué había allí. Luego miré hacia abajo y había un punto rojo en mi pecho. Un idiota estaba usando una mira láser y apuntándome. Le grité y empecé a correr hacia él, pero se escapó. Volví al campamento por el resto del día. No creía que alguien estuviera tratando de dispararle, pero si la gente no iba a estar actuando de manera segura con sus rifles, no quería estar ahí fuera. Todo me dio la vibra más espeluznante que he tenido cuando me lo ha contado. No soy un cazador, solo buscaba anfibios y reptiles con algunos compañeros de clase en un parque local durante una clase de herpetología el verano pasado, cuando nos encontramos con 2 pequeñas carpas de madera y una mesa de juego cubierta con huesos de animales. Parecía que entramos directamente a una escena del proyecto de la bruja de Blair. Cada una de las estructuras tenía pequeños altares que contenían más huesos en frascos, plantas y otras pequeñas baratijas extrañas. Salimos de allí rápido y le dijimos al coordinador de voluntarios con el que estábamos trabajando. Descubrimos un tiempo después que, aparentemente, a algunos niños educados en el hogar cercanos les gustaba jugar en el bosque y lo más probable es que hubieran hecho las cosas que vimos. Entiendo eso de hacer campamentos en el bosque, pero las estructuras que hicieron estos niños eran extrañas. Hace un par de años, estaba en el norte de Columbia Británica en un viaje de pesca con mi papá, mi tío y mis primos. El lago y el río estaban a 2 horas en coche de la ciudad más cercana. Íbamos a la deriva río abajo cuando necesitaba ir al baño, así que salí del bote. Mientras hago mi trabajo, miro y veo lo que parece ser la parte superior de una construcción. Me volví hacia la gente del barco y les conté lo que vi. Caminamos hacia la construcción y nos dimos cuenta de que no estaba solo esa construcción. Eran varias casas y edificios pequeños en medio del bosque. Era una tribu de nativos americanos muy pequeña y aislada, y retrocedimos. No es muy espeluznante, pero no quería causar ningún problema. Seguimos adelante sin ningún contacto.
Salgo a pescar en el río y suelo encontrar lugares bastante remotos. Por lo general, veo un paisaje realmente bonito y tal vez logro traer alguna trucha gorda a casa. Sin embargo, ha habido algunas ocasiones en las que me he asustado bastante. Una vez aparqué mi coche junto al río e ingresé. No habían huellas ni nada en el lodo, así que sabía que el lugar no había tenido ninguna actividad. Cuando terminé de estar en el río, salí en el mismo punto en el que entré. Había una huella nueva de una bota junto a la mía. No había ningún coche cerca del mío y la carretera cerca se escuchaba tranquila. Habría escuchado algo si es que algún camión se fue. A veces escuchas cómo suenan los árboles que crujen. Y finalmente, darme cuenta de que no le dije a nadie que estoy aquí solo y que si me lesiono o dejo caer mi teléfono en el río o mis llaves, estoy jodido. Por lo general, no estoy tan lejos de alguna casa, pero han habido momentos en que estoy muy sumergido en el campo y no hay nada alrededor. Y supongo que esta no es realmente espeluznante, sino más divertida. Muchas veces veo un calcetín o un zapato al azar. A veces, ropa interior de mujer y, en raras ocasiones, algún condón usado. Trabajo en el bosque para ganarme la vida y he visto una buena cantidad de cosas raras. Tallados en árboles, autos viejos y destartalados, basura extraña al azar esparcida por el bosque y una buena cantidad de cadáveres de animales. He tenido casos en los que me asusté, cosas como toparme con criaturas grandes siempre son bastante estremecedoras, pero puedo recordar una experiencia bastante aterradora. Estaba trabajando con algunas otras personas en ese momento, fuera de la vista de ellos pero no tan lejos para que puedan escucharme. Crucé una pequeña cresta al menos a 3 kilómetros de la carretera más cercana, en medio del bosque, y vi lo que parecía un esqueleto completo de una vaca atada con ramitas y un poco de cordel. ¿Quién lo hizo? Lo hizo para que el esqueleto estuviera sentado sobre un tronco. Dejaron una pila muy ordenada de huesos frente a la cosa y nada más en ningún otro lugar. Lo vi y casi me desmayé. Definitivamente, fue jodidamente extraño considerando lo lejos que estábamos de la carretera y lo gruesa y empinada que era. Terminé pidiendo a la gente con la que estaba que viniera a verlo, en realidad solo para aterrorizarnos y reírnos a la vez. Tomé nota de ello y pasamos a las siguientes tramas. De hecho, tengo una foto. Pasé mucho tiempo en el campo en tiempos de invierno. Por lo general, éramos solo yo y un amigo, y la mayoría de los senderos que recorríamos eran populares en el verano y estaban totalmente desolados una vez que comenzaba a nevar. Sucedió durante el invierno en 2014, caminamos alrededor de 3 kilómetros y vimos esta pequeña mochila negra en el medio del sendero. No habíamos visto ningún otro automóvil en el comienzo del sendero ni gente alrededor, pero esta mochila no había estado allí por mucho tiempo porque no estaba cubierta de nieve, había nevado la noche anterior. Fue un avistamiento muy extraño, y pensamos que si todavía estaba en el camino cuando regresáramos, lo recogeríamos. Caminamos aproximadamente 4 kilómetros adentro del campo y mi amigo y yo estábamos charlando, cuando mi amigo notó una figura grande que se agitaba en algunos árboles más adelante. Nos quedamos callados y podíamos escuchar a este hombre divagando mientras caminaba. En este punto, estábamos bastante asustados y decidimos dar la vuelta cuando escuchamos, «Oh, hola, no se vayan», y este tipo comienza a caminar hacia nosotros. Y luego apareció otro tipo con una cámara de video muy cara. Resultó que este tipo agitado que salía de los árboles era en realidad un rapero y estaban filmando un video musical para una de sus nuevas canciones en el bosque. Se habían estacionado antes del comienzo del sendero, así que no nos dimos cuenta de su automóvil. Terminaron siendo súper amables y nos dieron una tarjeta, y descubrimos que era su mochila lo que habíamos visto en el camino a unos pocos kilómetros antes. Nos despedimos y salimos de allí, pero maldita sea, estaba seguro de que nos iban a atacar en el bosque. En septiembre de este año estaba cazando antílopes cerca del desierto rojo en Wyoming. Acababa de dispararle a un antílope y caminé unos 130 metros hasta donde cayó para poder marcar y comenzar a faenarlo en el campo. Debo mencionar que estaba a unos 60 kilómetros de la carretera principal y no había visto a otro ser humano o vehículo desde que salí de esa carretera. Esta zona es tan remota que es difícil de describir. Entonces, mientras caminaba hacia el antílope, miré hacia arriba y, aproximadamente a 2 kilómetros de distancia, vi esta luz extremadamente brillante que se acercaba al paisaje y se dirigió hacia mí. Pensé que probablemente era un guardabosque que venía con un vehículo todoterreno para revisar mi papeleo y todo.
No era la gran cosa, seguí caminando y encuentro al animal y miro hacia arriba y esta luz se sumergió en la maleza y ya no pude verla, estaba a medio kilómetro de mí cuando desapareció, y también noté que no escuché ningún motor, en el caso de que fuera alguien en un vehículo motorizado. Estaba mayormente confundido en este punto, no estaba seguro de qué diablos era esta luz o a dónde fue, pero continúo y marco al antílope, me toma 10 a 15 segundos poner la etiqueta, luego miro hacia arriba y veo que la luz se acercaba mucho más rápido de lo que cualquier vehículo podría viajar sobre ese tipo de terreno. Además, no habían carreteras ni nada por donde se pudo haber movido la luz, así que no sé cómo iba tan rápido. Estaba bastante asustado en ese momento. Vestí al animal lo más rápido que pude y lo arrastré de regreso a mi camioneta, solo teniendo una sensación muy incómoda en este punto. No tengo idea de qué era esa luz, aunque algunos otros han especulado que era un dron. Pero si era un dron manejado por el guardabosque, ¿por qué no vino a verme una vez que volví a mi camioneta? Nunca sabré de dónde provino esa luz. No soy cazador, pero hago mucho senderismo y ciclismo de montaña en el bosque. Nada me ha hecho no querer volver atrás, pero han habido algunas cosas raras. Primero, hay muchas cosas extrañas en el bosque, tipis, altares, cobertizos, santuarios, etc. Algunos son bastante espeluznantes, pero creo que la mayor parte están construidos por personas que están tratando de hacer algo inquietante, por lo que eso lo hace un poco menos aterrador. Entre las cosas más extrañas que he visto se encuentran un gran camino de árboles con todas las entradas menos una bloqueada por redes de hilos rojos y un pentagrama de piedra gigante extendido a través del camino. Un túnel de madera que conducía a una pequeña habitación que contenía íconos religiosos desfigurados, estatuas de Buda, crucifijos, estrellas de David, etc., y docenas o cientos de fotografías Polaroid que colgaban del techo. Las que recuerdo incluían un primer plano de un rostro de una niña durmiendo, un tipo que se cepillaba los dientes desde fuera de una ventana, y una tira de fotos de dos niñas en la que una de sus caras están tachadas y escritas con «Estoy alegre de que estés muerta», con una palabra en cada imagen. Y una serie de pequeños santuarios extraños con escrituras espeluznantes impresas o garabateadas en ellos. Pero lo que me da mucho más miedo son las cosas que no están destinadas a ser espeluznantes como, con suerte, las cosas antes mencionadas. Una vez escuché un grito de pánico a lo lejos seguido de un golpe sordo. No podía deducir en qué dirección vino y no escuché nada más, así que no tengo idea de qué fue. Creo que lo más espeluznante que he experimentado fue una vez mientras caminaba a casa desde la escuela a través del bosque. Escuché gente hablando en la distancia y no pude escuchar lo que decían, pero parecían estar discutiendo. Se quedaron callados por un minuto y luego los escuché de nuevo, muy cerca ahora. Estaba en la parte densa del bosque, así que aunque sonaban a unos 20 metros de distancia, no pude verlos ni señalar exactamente dónde estaban. Esta vez pude escuchar lo que dijeron. Odio que ustedes siempre me hagan silencio. Alguien viene. Date prisa. Caminé más en el bosque y esperaba verlos, pero no pude avistar a nadie. Seguí caminando, cauteloso y tratando de ser consciente de lo que me rodeaba. Aproximadamente a 10 metros después de avanzar, vi algo a la izquierda del sendero, cerca de donde venían las voces, que me llamó la atención. Era un montón de cosas envueltas en una gran lona. No estaba completamente envuelto y se podía ver en él. Todo lo que podía ver era algo de vidrio y quería ver qué era. Me aseguré de que nadie estuviera mirándome y luego di un paso hacia la lona. De repente, uno de los chicos aparece y dice, «Sigue caminando, con mucha calma». Miré a mi alrededor en el bosque pero todavía no podía ver a ninguno de los chicos. Dijeron, «Vete, todavía tranquilos». Observé por otro segundo, todavía incapaz de ver un alma, y luego me di la vuelta y seguí caminando como si nada. No sé qué estaba pasando, pero todo esto me dio la vibra más espeluznante que he tenido.